Egunon Guztioi. Para que sea exitoso, la clave va a ser la participación. Y para que haya mucha participación y sea exitoso, se tiene que organizar bien. Y es lo que estamos, el Gobierno de Cataluña, preveyéndolo todos los escenarios. Sabemos que va a haber un actor que no nos lo va a poner nada fácil. En esta partida el Estado juega con dos comodines, uno se llama Tribunal Constitucional y el otro se llama Fiscalía, ya lo sabemos, y por tanto la ingenuidad no va a informar ni está informando toda la dinámica preparatoria del referéndum. Todo va a estar listo, todo va a estar perfectamente preparado y vamos a ganar porque vamos a desbordar democráticamente al Estado. Esto no es una cosa de un gobierno. Aquí hay un gobierno. Hay una mayoría absoluta parlamentaria, pero también, además hay centenares y centenares de alcaldes y alcaldesas y sobre todo los ciudadanos que por compromiso y convicción democrática van a ir. Ahí donde no lleguemos nosotros para fomentar la participación, contamos con la ayuda del Estado español. Y por tanto es aquello de que si el adversario se equivoca, no lo distraigas. Porque el 1 de octubre va a ir mucha gente a votar por dignidad. Yo no sé si mañana va a venir la Guardia Civil aquí a preguntar qué tal ha ido el acto, pero ahora allí nos encontramos que haces un acto de explicación de una iniciativa legislativa y al día siguiente está la Guardia Civil. Ahora nos encontramos, y supongo que en el Parlamento Vasco tenéis la suerte de una cosa que no debe ser extraña en un Parlamento, que es hablar de lo que os apetezca a los grupos parlamentarios, ¿no? En Cataluña solo se puede hablar de la independencia si piden de hablar de la independencia los que están en contra de la independencia. Si lo pedimos los que estamos a favor de hacer un debate sobre la independencia, tenemos al cartero, que no llama dos veces, sino que viene directamente de parte del Tribunal Constitucional y te dice que no se puede hablar de eso. De tal manera que hay mucha gente que el tema de la independencia, sí o no, pues no era el leitmotiv de su vida política, pero que por una cuestión de dignidad va a ir. El Estado, hay una cosa que no tiene pendiente. El pueblo de Cataluña el 9 de noviembre de 2014 perdió miedo y también fue a votar por dignidad. Por tanto, yo soy de los que creo que va a ser un éxito. Toda la logística, todo va a estar preparado. Nos quieren llevar a un relato sobre la materia. Ya tienen las urnas, ya tienen el censo, ya tienen esto. Es muy pesado, pero muy pesado. Pero esto es materia. Y nosotros lo que insistimos es que les vamos a ganar por actitud. No por la materia, sino por el alma. Y la actitud va a ser la reacción de la gente, de que de todos los partidos, porque antes la gente no es de los partidos, la gente vota a los partidos. Pero la mayoría, la inmensa mayoría de la gente, el 99%, antes de ser de este partido o de aquel otro, son demócratas. Y en Cataluña hay muchas ganas de votar. Las encuestas bozka emateko gogoa. Eta inkestek egiten dutela ere, agertzen dute 70%. El Estado español que se va creyendo sus propias mentiras. Ellos confunden tener el mundo y la razón lo que escribe con que el mundo les la razón a ellos. Y no tiene nada que ver. Por suerte a nivel internacional todo este tipo de periodismo ni lo miran, ¿no? Por tanto, es la realidad que ellos están creando y se la van creyendo y lo otro que está sucediendo en Cataluña. Por tanto, yo creo que va a ser exitoso. Erreala da eta arrakastatsua izango da, izan ere badakigu jendeak parte hartuko duela, botoa emango duela, uste baino gehiago izango direla boto emango duten herritarrak, eta ez dira izango guk prestatutako antolakuntza hori brillante delako edo ez, baizik eta Espainiako estatuak laguntza egin digula, egin batean izan ere, denak orain duintasunagatik emango du botoa, eta gure demokrazia